5 de julio del año 2026, domingo por la noche. El título de este estudio es Jehová Jireh. Oremos antes de comenzar. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, tú, Señor, que prosperas tu palabra, Señor, y haces que cumpla lo que tú quieres. Henos aquí para que tú nos hables esta noche, Señor, el mensaje que tenías. Háblanos, Padre, y hazlo tan claro en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro interior, que le sea difícil al enemigo poder confundirnos. Revélate tú en nosotros, Padre. Sé tú nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu para aceptar, para recibir, para que arraigue y dé fruto la semilla de tu palabra que tú siembras en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, Jehová Jireh es un tema que ha sido muy utilizado para hablar de provisión y específicamente de provisión económica. Ahora, esto tiene su lugar correcto, tiene su verdad, pero es mucho más profundo que hablar de solamente suplir las necesidades que tenemos en este mundo. Jehová Jireh abarca prácticamente la esencia misma de lo que es el Evangelio y la razón de por qué Jesucristo vino a esta tierra. Veamos nuestro texto, está en Génesis capítulo 22, versículo 8. Dice, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios bendiga su palabra. Vamos a analizar partes de este capítulo 28 de Génesis 22, perdón, que es precisamente digamos, el ambiente en el cual se gesta esta revelación acerca de que Dios se provee cordero para el holocausto. Dios provee lo que va a ser sacrificado. Veamos, empieza en el versículo 1 diciendo, aconteció después de estas cosas, o sea, del nacimiento de Isaac, de la separación de Agar y de Ismael, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondióme aquí, dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bien, lo que importa acá es por qué es que Dios prueba a Abraham. La razón la tenemos aquí en este motivo que Dios le da, a quien amas. De pronto, Isaac se volvió, obviamente, algo importante, más importante en el mundo para Abraham, porque pues era el hijo de su vejez, era el hijo que representaba que tanto él como su esposa hayan rejuvenecido y tengan una nueva forma de vivir sobre esta tierra. Era la representación misma de la bendición de Dios. Y entendemos, no fue de mala voluntad, no fue por proponérselo de que Abraham quería eh, retar a Dios o sacarlo de ser su primer amor, simplemente que así somos los seres humanos. Y eso da el sustento debido a que el ser humano, concebido en pecado, formado en maldad, viene a este mundo hablando mentiras, siendo su origen pecaminoso, entonces difícilmente puede estar desligado de cometer errores, por muy razonables o por muy humanos y por tan alejados de la rebelión o la desobediencia como seres mortales, vamos a tener ideas, razonamientos al estar en contacto con este mundo, cosas que de alguna manera van a desviar nuestra atención de Dios y de su palabra, y vamos de alguna forma a tomar cosas antipalabra. Entonces, debido a esas cosas antipalabra que están en nosotros, se hace necesario que Dios se comunique con nosotros a través de una prueba para limpiarnos. La prueba no viene para hacernos sufrir.
La prueba no es una prueba de sufrimiento, de resistencia, de, de aguante a la decepción. La prueba es una prueba de fe. El profeta lo decía claramente. Es la prueba de la palabra. Si vamos a creer en la palabra o no. Bien, Dios tenía con Abraham una relación especial cuando él le dice Abraham, Abraham, cuando habla con él. Repetir dos veces en el hebreo el mismo nombre significa un amor muy especial. Abraham, Abraham, cuando Dios llamó a Abraham dos veces, entonces significa que lo amaba. Pero eh, ahora vemos que dice solamente Abraham, así que ya no está ese mismo amor que había antes. Algo eh, lo había movido, lo había separado. Ya no era Abraham, Abraham, le dijo simplemente Abraham, una sola vez. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que Abraham había dividido su amor. Y ahora Dios le dice, ahora toma a tu hijo a quien amas, estás amándolo más que a mí, y vete a la tierra de Moriah, es donde está ubicado, la tierra de Moriah es donde está ubicado el monte del templo. Bueno, eso dicen ahora actualmente los historiadores, los rabinos, que es el mismo sitio donde está edificado el templo de Salomón. Bueno, entonces ahí ofrécelo en holocausto, sobre uno de los montes que te diré. Bien, sigamos el análisis. En el versículo 22:5, ya cuando Abraham se acerca, está camino de 3 días, llegaron a ese lugar. Entonces miren lo que dice a sus siervos. Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí vemos cómo la fe de Abraham está enderezada directamente al hecho de que él creía, porque estaba hablándolo y confesando con la misma voz que confesó una vez que él era padre de naciones, está confesando y diciendo que va a ir él y el muchacho, él e Isaac, hasta allá, al monte, donde ellos no pueden ir, y van a adorar. Eso era que iba a ser sacrificado Isaac. Y después de esa adoración dice, volveremos a vosotros. Está claro que Abraham creía con toda su fe de que luego de sacrificado Isaac, de las cenizas, Dios lo iba a levantar nuevamente con vida para regresar a, junto con sus siervos. Esa es la fe de Abraham, es la declaración de fe de que ambos van a regresar, aunque Abraham sabía que por la orden de Dios, hasta aquí, él solo sabía que tenía que sacrificar a su hijo, pero tenía tanta fe en que él tendría que ser padre de naciones y el único hijo por el cual sería padre de esas naciones bajo la promesa tenía que ser Isaac, por lo tanto Isaac tenía que resucitar. Abraham estaba firme en que los dos iban a regresar. Solo podía ser mediante una resurrección. Sigamos, lo siguiente dice, versículo 6, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, respondióme aquí. Él dijo, he aquí el fuego, o sea, llevaban una especie eh, como lo son los incensarios ahora que ustedes ven en las procesiones, pero ahí se ponían carbones encendidos y se resguardaban eh, de que se apagaran por unas aberturas que permitían la oxigenación y que el fuego pues se mantenga. Entonces lo llevaban en una de esas cositas, ¿no? La leña también, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Acá Isaac ya está poniéndose un poco sospechoso qué está pasando acá, donde esos montes son un poco desérticos, entonces definitivamente no hay necesariamente dónde cazar, tampoco se cazan las ovejas, ¿no? Las ovejas son mascotas. ¿Cómo van a hacer un ganado? Me refiero, ¿cómo van a hacer? Así que él está preguntando. Bueno, aquí está la actitud de Jesucristo. Isaac está representando a Jesucristo aquí.
En el versículo 9 dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué nos está diciendo acá? Esto tiene su reflejo en el profeta Isaías cuando dice, enmudeció, no abrió su boca y como oveja fue llevado al matadero. Isaac, lleno del Espíritu de Cristo, a presentarse como sacrificio para que un pueblo que nació de lo imposible surja nuevamente de lo imposible, si es que él moría. Pero él, sumiso a la fe de Abraham, sumiso a la revelación de Dios, al igual que Jesús, se entregó. Él era un joven ya prácticamente, dicen que, bueno, podía ser un adolescente, podía tener 18 años, no está claro. Dice muchacho, normalmente cuando dice muchacho es antes de los 18, por ahí entre 14, 16, incluso 18, porque en Israel se considera la mayoría de edad a los 21, así que podía estar en ese rango incluso. Él podía, no sé, luchar, gritar, zapatear, llamar a los siervos, hacer algo por su vida, pero no, él no luchó, simplemente se dejó atar. Se dejó atar y se dejó subir sobre el altar. Él estaba compartiendo esa fe de que tendría que regresar con su padre después de este holocausto. No, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Es decir, esto no estaba siendo una representación, un teatro. Abraham tenía toda la intención de hacerlo e Isaac tenía toda la intención de que sucediera. Vemos acá a Dios el Padre entregando a Jesucristo y Jesucristo él mismo entregándose a sí mismo por nosotros. Miren este tipo tan poderoso de lo que hay aquí. No, pero recuerden, ya había sido dicho, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Sigamos. Génesis 22:12 dice, dijo el ángel de Jehová llamó a Abraham, le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Ven? Hubo un sacrificio, sí, y fue un sacrificio sustitutorio en lugar de, igual que Jesucristo, toma nuestro lugar para morir por la voluntad del Padre. Tengan en cuenta esto porque lo vamos a analizar más adelante. Este carnero no estaba allí antes, porque dice, he aquí a sus espaldas. O sea, él había pasado por ese lugar y el carnero no estaba. Y un carnero trabado en un zarzal no se puede soltar, no se va a soltar nunca. Está trabado. A veces se encuentran ciervos y esos animales que tienen cuernos enormes. Cuando se traban en un árbol, en una planta, ahí mueren, ahí los cazan los lobos o los agarran los chacales, qué sé yo. Ya no hay manera de librarse. Y este carnero, si estaba trabado, pues hubiera estado ahí cuando Abraham pasó. Entonces, ¿de dónde vino? Bien, versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Bien, ahora entremos a nuestro tema. En primer lugar, dice que Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Qué es el holocausto? ¿Qué significa un holocausto? Significa aquello que va a unir al creyente con su Dios. Y vemos eso claramente en el caso de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y la ley de Dios rompió completamente toda comunión entre Adán y Eva. No había manera de que Adán y Eva regresaran. Habían pecado, estaban destituidos de la gloria de Dios, estaban destituidos del compañerismo y estaban condenados a la muerte. Sin embargo, Dios, antes de la fundación del mundo, o perdón,
desde la fundación del mundo, dice que Jesucristo es el Cordero de Dios, eh, oh, degollado, no, tiene otra palabra, no recuerdo ahorita la palabra, pues sacrificado desde la fundación del mundo. Es decir, la fundación del mundo fue hecha en la base del sacrificio de Jesucristo allá en el Espíritu, ¿sí? Fue fundamentada en un sacrificio sustitutorio porque Dios sabía que iba a haber una rebelión de Lucifer. Dios sabía que poniendo Dios al hombre en base de libre albedrío, él iba a pecar por la influencia de Satanás. Dios sabía eso y Dios ya se había adelantado porque él sabe el final desde el principio. Entonces, en base a ese cordero sustitutorio que fue inmolado, esa es la palabra, inmolado antes de la fundación del mundo, es que Dios se acerca a Eva y dice que Dios les hace túnicas de pieles para que se puedan cubrir. No dice que fueron creadas, pero Dios tomó corderos que obviamente habían sido creados por él para hacer las túnicas para cubrir el pecado carnal de Adán y Eva. Y entonces Dios se proveyó de esos corderos para hacer las túnicas. En el caso de Moisés, cuando se encuentran en la zarza ardiente, Dios provee en Moisés, después de ese encuentro, aquello que le faltaba a Moisés, aquello a lo que tuvo que renunciar, a toda su preparación militar y toda su inteligencia y toda la genialidad de líder que él era en Egipto. Moisés tuvo que por 40 años renunciar a eso. Y cuando se encuentra Dios con Moisés, se encuentra en un monte, ¿correcto? En ese monte Dios le provee a Moisés la unción, unge la fe que Moisés tenía, entonces él puede regresar. ¿Qué cosa es Dios proveyéndose de un líder? Moisés sabía que era el líder y cuando él quiso ser el líder fracasó. Pero cuando Moisés se encuentra con Dios, Dios provee el líder, el libertador que Israel necesitaba. Y obviamente Dios trajo a Jesucristo. Dios dio al mundo a su Hijo, a Jesucristo, por medio de una creación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se proveyó de eso. Eso ya debe empezar a darnos una especie de inteligencia a nosotros en darnos cuenta que las cosas provienen de Dios y no están siendo provistas por el ser humano. Ahora bien, esto tiene lugar en un punto de reunión. En el versículo 9 dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Hay un lugar específico de encuentro con Dios para que suceda la provisión. ¿Cuál es ese lugar? Es el sacrificio. La muerte y la resurrección es la obra completa y todo está resumido en el nombre de Jesucristo. Por eso en ese nombre nos bautizamos, en ese nombre echamos fuera demonios, en ese nombre hacemos nuestras oraciones. Ese nombre es todo suficiente para el creyente. Ese nombre es el monte en el cual Dios nos llama a edificar el altar. Es en el nombre de Jesucristo, no es en el nombre de lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros podemos aprender, de lo que nosotros podemos lograr, es en el nombre. Ese nombre es el monte de la provisión, el todo suficiente nombre de Jesucristo. Ahora, en Génesis 13, versículo 3, Gen 22, 13, alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas el carnero. No, el sacrificio sustitutorio, el verdadero, aún en los símbolos, es uno creado. Vean, Abraham no podía crear el cordero. Abraham no podía cazar el cordero. Ese cordero no estaba allí. Dios lo creó para Abraham. Dios lo creó para que sea el sustituto de Isaac. Abraham no podía crear un cordero. María no podía crear a Emanuel. Ella no podía ser la mamá de Emanuel. Ella fue solamente un medio. Todo fue creación. Creación de vida es lo que se acepta en el sacrificio. Para el sacrificio de Isaac,
que era un hijo nacido de lo imposible. No podía ser un cordero natural. Tuvo que ser un cordero creado por Dios. Y Jesucristo fue ese cordero creado en el vientre de María, el único que podía cumplir, cubrir todos los requisitos que Dios tenía para que el hombre pueda regresar a la comunión con Dios de una manera total, no bajo la sangre de animales, sino bajo la misma sangre de Dios que redimió al hombre en una redención plena y total. Ya más no se puede hacer. En Génesis 22:14 llama Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová se proveerá, por eso se dice, en el monte de Jehová será provisto. El monte simboliza el lugar de reunión, donde Dios llama al creyente a encontrarse con él. Moisés se encontró con Dios en un monte. Elías se encontró con Dios en un monte. Él estuvo en una cueva, en un monte. El monte de la transfiguración, donde Jesús lleva a 3 discípulos para ser testigos de su transfiguración, de la ceremonia de adopción del Hijo en la tierra. Bien, el monte representa el lugar de la revelación de Dios para dar el poder a su pueblo, el oír de la palabra. Ese es el monte y es en el nombre de Jesucristo. El monte es el lugar de la revelación y ya sabemos que cuando Dios revela, Dios crea, cuando Dios habla, Dios capacita, cuando Dios dice, este caso tan visto de la mujer atrapada en adulterio, yo no te condeno, y fue creada en ella una condición de justificación. Vete, estás libre, eres libre. No peques más. Poder de santificación, poder de una nueva naturaleza. Es el monte de la revelación de Dios. Allí Dios da poder, allí Dios da el oír de la palabra, y el oír de la palabra produce fe que mueve montañas. Ahora veamos cómo se aplica esto en nosotros. Primero, es el entendimiento de que nada podemos aportar. Recuerde esto, por favor, nada podemos aportar. En Juan 6:44 dice, ninguno, o sea, nadie, ninguno, no hay ni siquiera uno, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo la resucitaré en el día postrero. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ninguno, absolutamente ninguno viene al Padre sino por mí. Si se dan cuenta, en esta ocasión, en esta ecuación, no estamos nosotros. No estamos aquí. No hay nada que podamos aportar. No podemos aportar nada. Y ese entendimiento debe permear todas las áreas de relación con Dios. Nada podemos aportar. Nada podemos ofrecer. He escuchado sermones donde los pastores enseñaban, decían, Señor, ¿qué puedo hacer yo por ti? Heme aquí, ¿qué puedo hacer yo por ti? Dios santo, qué ignorancia, qué absurda ignorancia. No, gente que enseña, no le digas a Dios, Dios, ¿qué puedes hacer por mí? Sino que dile, Dios, ¿qué puedo hacer yo por ti? No sé, pues Dios qué dirá, estorbas, desaparece, sal de acá. No, hermanos, no hay nada. Esta ecuación divina de Juan 6:44 con Juan 14:6 elimina de la figura al hombre. No hay iniciativa que podamos aportar, no hay esfuerzo que Dios reciba de nosotros, no hay capacidad de esperar o paciencia que nosotros podamos producir. Todo debe ser creado en nosotros. Si Dios se provee de cordero para el sacrificio, para que lo pueda aceptar, entonces lo que Dios va a aceptar de nosotros será lo que Dios crea en nosotros, en nuestro interior. Ese cordero o ese sacrificio, esa ofrenda, será aceptable a Dios de nosotros
tiene que ser creado en nosotros para que Dios lo pueda aceptar. Y segundo, es que tenemos la responsabilidad de aceptar y creer lo que se nos ha dado en Cristo. Veamos, en Hechos 26-19, el apóstol Pablo dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Él no fue rebelde, él estaba confundido. ¿Quién eres, Señor? Pero no iba a ser rebelde. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Nada, vete a la casa de un tal Simón el Curtidor y quédate ahí. Y él estaba orando ahí. ¿Qué podía hacer? Nada. Pero no fue rebelde a lo que se le estaba presentando. No importa su confusión, no importa que no entendiera. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios al perseguir a esta secta. Y sin embargo se encontró con que la secta era precisamente la perfecta voluntad de Dios para la redención del ser humano. A pesar que estaba confundido, él no fue rebelde. También en el caso de Isaías, terminando con Pablo, él solamente podía aceptar. Él sabía que su única responsabilidad era aceptar lo que Dios le estaba dando, ese llamamiento. Ahora, Isaías dice, voló a mí uno de los serafines. Este es cuando Isaías ve la visión luego de la muerte del rey Usías, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca dijo, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, frente a que nada podemos hacer, frente a que nada podemos aportar, ¿qué nos toca? Nos toca aceptar. Somos responsables por aceptar esa muerte y resurrección, aceptar la limpieza de pecado, aceptar el cambio de naturaleza, aceptar que Dios derrame sobre nosotros espíritu de gracia y de oración, aceptar los beneficios comprados por Jesucristo en la cruz, aceptar el llamamiento particular que Dios le da a cada uno, aceptar el propósito que Dios tiene para nosotros en esta tierra y creer aquello que se nos ha dado en Cristo. 3.750 promesas que nos pertenecen. ¿Qué podemos hacer? Solo recibirlas, aceptarlas, rendirnos, que se haga en nosotros la voluntad de Dios. Nada podemos aportar. También significa que cuidemos nuestro interior, de aceptar culpa por no poder producir algo que Dios requiere. Oración, fe, Biblia, guía del Espíritu. Personas a veces de consejería me dicen, me doy cuenta que no tengo ganas de orar, que me falta leer la Biblia, yo hacía esto, hacía lo otro, hacía mis ayunos, y ahora no quiero hacer nada, no me llama la atención. Ven, están preocupados y tratan de suplir en sus fuerzas. Quieren orar, pero fracasan, quieren leer la Biblia, fracasan, quieren tener fe, fracasan. ¿Es por qué? Es precisamente lo que el enemigo quiere, que estemos esforzándonos y estemos tratando de alcanzar algo que fue entregado, que fue regalado. Entonces, hermanos, no, todo debe ser creado en nosotros. Debe nacer en lo interior de lo alto para que sea aceptado por Dios. La oración que Dios aceptará de parte mía será la que viene en el nombre de Jesucristo, porque el mismo Espíritu de Cristo me impulsa a orar, por ese mismo Espíritu de gracia y de oración. Si algo nos falta, debemos pedirlo, no tratar de producirlo. El Cordero tiene que ser creado, tiene que ser provisto por Dios. Entonces la oración, la alabanza, la gratitud, la confesión, debe ser provisto por Dios. Ahora, cuando entendemos esto, que todo debe ser creado en nosotros, debemos aceptarlo y creerlo. Y esto se traduce en acción. De otra manera, es fantasía. O sea, si creemos esto, que Dios tiene que
proveer en mí el espíritu de gracia y de oración, entonces lo buscamos con certeza. Señor, yo sé que no quiero orar, tú sabes, y tú más que nadie sabes que yo no quiero orar. Cree en mí, espíritu de gracia y de oración. Lléname de tu presencia. Entonces, eso empezará a nacer. Esperamos con seguridad, no será una frustración, porque la voluntad de Dios es que estemos orando. Orad sin cesar, dice su palabra. Eso tiene que ser provisto de lo alto. No es la oración o la letanía del lama, del budista, del maometano, las letanías del hinduista, y que están con esos largos rosarios y esas cosas. Repite, repite, las vanas repeticiones que decía el Señor Jesús. No, para que algo no sea vana repetición, tiene que provenir de Dios mismo. Porque no me dirán que a cualquier mundano le sonará repetición, santo, 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 bendito el Señor por la eternidad, y los serafines dicen santo, 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 y están así todo el día. ¿Es una repetición o no es una repetición? Es algo justo, es algo santo. ¿Por qué? Porque procede del mismo trono de Dios. Así que nosotros esperemos con seguridad. Eso nos va a mantener firmes cuando el ataque de Satanás parece doblegarnos. Hermanos, cuando estás por dar con algo, el enemigo te va a zarandear. Pero eso no nos debe a nosotros asustar. ¿Por qué? Porque más poderoso es Dios, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dentro de nosotros está el creador de los cielos y la tierra. Él puede crear en nosotros el cordero que Él quiere recibir como sacrificio, como alabanza, como ofrenda. Él puede crear. Así que nosotros entramos a la acción de buscar, Señor, quiero esa realidad. Acción manifiesta el poder de obediencia recibido en el bautismo del Espíritu. La acción es lo que materializa la fe. Heme aquí, Señor, no tengo ganas de orar, pero tú provees eso. Lléname, Señor, de tu Espíritu, hermano. Cuando haces eso con corazón sincero, algo va a pasar. Definitivamente el poder de creación de Dios va a crear ese cordero dentro tuyo, va a crear esa ofrenda que Él va a recibir, y la certeza de tu victoria es absoluta en ese momento. Así que, hermanos, todo aquello de lo que nos demos cuenta que nos falta, debemos ir a la fuente para que por creación supla en nuestro interior aquello que falta. No tratemos de producirlo. No caigamos en el engaño de la religión, del sacrificio, del esfuerzo, de la disciplina. Esas cosas no sirven, no son aceptadas. ¿Ven? Y Dios rechazó los holocaustos y ofrendas de un Israel que le alababa de la boca para afuera, pero su corazón estaba lejos de él. Entonces Dios no acepta un corazón que pueda producir su propia religión. Tiene que ser un nuevo corazón lleno del poder de Dios. Eso será lo que Dios acepta. Ve a la fuente. Si te falta fe, no sabes recibir, no sabes batallar, no sabes poseer tu herencia, no sabes orar, no te preocupes. Estás en la perfecta condición y en la mejor condición para que Dios pueda crear en ti lo que necesitas. Que no pasen 40 años de Moisés confiado en lo que él creía saber acerca de las cosas cuando no eran nada. Así que, hermano, todo aquello que sientas que falta, ve a la fuente para que sea creada. Dios se provee de cordero para el holocausto. Dios se provee en nosotros todo lo que requiere. Si Dios requiere de ti fe, es la fe de Él que será creada en tu corazón. Dios requiere de ti oración, actúa, búscalo, dame gracia y espíritu de oración para buscarte, Señor. Si Dios quiere que tengas un comportamiento limpio y santo, Señor, dame ese comportamiento limpio y santo. A Dios le agrada la fe, dame la fe que mueve montañas. Esa es la manera de acercarnos a Dios, queridos hermanos. Eso es Jehová Jireh. Dios se provee en nosotros todo lo que Él requiere. Y solo así es aceptado. Ese es el significado de Jehová Jireh. Él se provee de todo: fe, santidad, amor, paz, benignidad, los frutos, los dones.
la estatura del varón perfecto. Búscalo mediante un acto de creación de Dios en ti. Deja que la palabra despliegue su poder dentro tuyo para que tu camino sea agradable y aceptado a Dios.